Espero que haya quedado un poco claro en esa oportunidad, si no, obviamente a través de la ejercitación van a salir más dudas y ahí nos tomaremos el tiempo necesario para sacar las dudas. Pero el estado de oxidación en los óxidos metálicos del oxígeno es -2. Recuerden que los metales, litio, sodio, aluminio, calcio, siempre van a tener un número de oxidación fijo, porque son metales, y los metales del grupo 1A siempre van a tener un estado de oxidación +1, los del 2A siempre van a tener estado de oxidación +2, y los del 3A van a tener siempre estado de oxidación +3. Lo mismo que en el caso de los óxidos no metálicos, el oxígeno también toma un estado de oxidación del -2, pero hay que tener en consideración que el carbono, que el nitrógeno, que el azufre, que es el otro no metal con el cual se está juntando el oxígeno, puede variar en su estado de oxidación. Y aquí claramente el carbono de la izquierda está tomando un estado de oxidación que es del +2, y aquí el carbono en el CO2 está tomando un estado de oxidación +4. Eso significa que está soltando sus 4 electrones de valencia, que el carbono del monóxido de carbono, que es el que está a la izquierda, está soltando solo 2 de esos 4. ¿Sí? Y ahí está. Acá están los hidruros metálicos. Recuerden que el hidrógeno pertenece al grupo 1A, pero tiene una electronegatividad bastante alta. Se considera, de hecho, como un no metal. Es la gran excepción de todos los átomos pertenecientes a los alcalinos, que es el 1A, que se considera como no metal. Entonces, claro, si el litio va a tener una electronegatividad más baja que el hidrógeno, ambos pertenecientes al 1A, el electroncito que tiene de valencia este litio lo va a soltar, y quien lo captura es el hidrógeno, que también tiene un electrón de valencia, pero va a capturar el otro. Entonces ahí se va a formar lo que es el dueto, y va a terminar por completar su orbital S, pasando de un S1 a un S2. Por eso vamos a decir que el estado de oxidación del hidrógeno en los hidruros metálicos es del -1. Acuérdense que la tabla que estábamos elaborando tiene que igualarla a 0 aquí, porque la carga de la molécula es 0. En el caso de acá del litio, debe ser +1 para que al sumarlo con ese -1 me dé 0. En el caso de aquí, el hidrógeno también es más electronegativo, haciendo la tablita periódica, la tablita, individualizando los átomos, igual a 0. -2 por 2 es -2, y eso significa que el calcio tiene estado de oxidación +2. Y siempre el calcio es +2, si pertenece al 2A. Tiene una configuración electrónica terminal del S2, y este tiene una configuración electrónica terminal del S1. Cada hidrógeno. Por tanto, voy a tener 2 hidrógenos que son así. Por tanto, tengo que tener 2 electrones aquí, uno ahí y el otro ahí. Por eso son 2 hidrógenos por cada calcio. Y en el caso de acá, igual a 0, hidrógeno -1 por 4, -4, aluminio +3, porque pertenece al grupo 3A, y el litio +1, porque pertenece al grupo 1A. Entonces, +1 +3 son +4, -4 es 0. Siempre que el hidrógeno esté al lado de un metal, grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A, si no se acuerdan si es metal o no, vayan a una tabla periódica que tienen en la portada de sus pruebas, que tienen en la portada de la guía, y revise pues, si es metal o no, si está en el 1, en el 2 y en el 3, siempre estados positivos como estado de oxidación, y si está al lado del hidrógeno, el hidrógeno va a tener estado de oxidación -1. ¿Sí? La mayoría de las veces, el hidrógeno no toma un estado de oxidación del -1, la mayoría de las veces el hidrógeno se mezcla con un no metal. Es el caso del metano, es el caso del amoníaco, es el caso de la fosfina, es el caso del ácido fluorhídrico, que son los elementos, los moléculas que ustedes tienen aquí. El carbono es más electronegativo que el hidrógeno, el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, lo mismo que el fósforo, lo mismo que el flúor. Entonces, al ser más electronegativo, al hidrógeno ahora le toca perder electrones. Entonces, ese electroncito que tiene el hidrógeno en el orbital S, se lo van a quitar. Y como son 4 hidrógenos, van a perder 4 electrones. Por eso el total aquí va a ser +4. Uno por cada Profe, una hidrógeno. pregunta. Por favor. ¿Los van a compartir o se los va a robar? ¿Cómo? Se van a compartir, pero va a tener, no nos hemos metido todavía en lo que es el momento dipolar,
pero va a tener un leve desplazamiento en dirección hacia el carbono. O sea, si usted, acá está el carbono, acá está uno de los 4 hidrógenos, acá está el electrón de valencia del carbono, y acá está el electrón de valencia del hidrógeno, y este es el centro. Bueno, me quedó súper desparejo el centro, pero suponiendo que esa raya es el centro, el electrón va a pasar el centro más cercano al carbono, pero los van a seguir compartiendo, porque es un enlace covalente. Pero el electrón está más desplazado hacia el carbono. Por eso digo que el hidrógeno se carga positivo y el carbono se va a cargar negativo. Pero los comparten ahora. Ahora, como el carbono le está llegando hacia él, 4 electrones de cada uno de estos hidrógenos se va a tender a cargar como -4. Entonces, si usted hace la tablita, individualizando a cada átomo, y a continuación coloca el signo igual y el 0, va a decir +1 por 4, que es el estado de oxidación del hidrógeno en los hidruros no metálicos, y eso significa que cuando el hidrógeno se mezcla con un no metal, en la mayoría de los casos, insisto, toma estado de oxidación +1. Entonces, +1 por 4 más 4, ¿y qué número debo colocar acá? Para que el sumarlo con ese me dé 0, es -4. Lo mismo aquí. Individualizo, digo 0, digo +1 por 3, eso es +3. Aquí debo colocar el -3. Entonces, -3 más 3, 0. Ahora, entendiendo lo que aquí ocurre, el nitrógeno, para alcanzar su estabilidad, debe completar su último nivel energético. En el último nivel energético nosotros nos vamos a encontrar con un orbital S que tiene 2 electrones y con un orbital P que tiene 3 electrones. Es el grupo 5. 5 electrones de valencia, C2P3, 3 más 2 son 5. Sabemos ya que el orbital P, como máximo, puede aceptar 6 electrones. Bueno, mejor no coloco el 6 ahí. Puede aceptar como máximo 6 electrones. Entonces, si ya tiene 3, tendría que ganar 3 más para poder estabilizarse. Entonces, si al lado yo le estoy colocando un hidrógeno, que el hidrógeno puede soltar solo uno, entonces, ¿cuántos hidrógenos voy a necesitar para satisfacer los 3 electrones que necesita el nitrógeno? Van a ser 3 hidrógenos. Entonces, por eso colocamos acá +3, porque voy a tener 3 hidrógenos, cada uno tiene un electrón, y cada uno le va a donar, le va a pasar 3 electrones al nitrógeno. Lo mismo ocurre aquí. El fósforo está bajito del nitrógeno en la tabla periódica. Está en el tercer periodo, pero pertenece al grupo 5. Y si pertenece al grupo 5, tiene una configuración electrónica terminal del S2P3. Entonces, misma justificación. Un hidrógeno suelta un electrón, otro hidrógeno suelta otro electrón, y el tercer hidrógeno suelta el tercer electrón. Y esos 3 electrones que están aquí van a llegar acá para quedar como P6. Por eso, vamos a decir +1 por 3, -3, y eso tiene que ser igual a 0. En el caso del flúor, el flúor pertenece al grupo 7A, es del grupo de los halógenos. Tiene una configuración electrónica terminal del S2P5. Al flúor le falta solo un electrón para quedar feliz y estable desde el punto de la configuración electrónica. Entonces, aquí se requiere solo un hidrógeno para poder pasarle ese electroncito al flúor. Y el flúor es el átomo más electronegativo dentro de la tabla periódica. Por tanto, es lógico decir que aquí el hidrógeno va a tener un estado de oxidación +1. Y el flúor, -1. Miranda, por favor. Miranda, levantó la manito. Sí, ahí sí. ¿Qué pasaba cuando se juntaba oxígeno con flúor? ¿Lo había explicado? Cuando tú tienes el oxígeno y tienes el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Entonces, el flúor va a recibir los electrones del oxígeno. Entonces ahí, por ejemplo, tú podrías decir que el oxígeno tiene una configuración electrónica terminal del S2P4, pertenece al grupo 6, por tanto el oxígeno va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. Entonces, si el flúor tiene 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene ese 7 ahí. Para poder estabilizarlo voy a necesitar que el oxígeno suelte 2 electrones. Y si el oxígeno suelta 2 electrones, no puedo tener solo un flúor. Necesito tener 2 flúors. Entonces aquí el oxígeno debería estar tomando un estado de oxidación distinto al que hemos venido viendo. ¿Cuáles hemos venido viendo? Hemos venido viendo el óxido metálico, el óxido no metálico, en donde el oxígeno siempre se roba la película, porque es el que le gana los electrones al resto. Pero aquí no, pues aquí no podría ser. Entonces tendría que ser una forma más así como OF2. Entonces, eso no es parte de los óxidos. Esto sigue siendo óxido, no es hidruro. No, sí sé, pero me surgió la duda. Sí, es un óxido. Ya, gracias. Que creí que era como diferente. No, es la excepción, pero no se ve y nosotros no la vemos por la profundidad que nosotros debemos preparar para la prueba. Ahora, vamos a ver otras excepciones. Claro. En el caso del oxígeno, como es el peróxido, el superóxido, pero que, insisto, no creo que lo pregunten en un módulo común. Así que, como estamos acotados en tiempo, nos metemos de lleno a lo que va. Pero una muy buena pregunta, Miranda. Pero siempre, en lo que les coloquen, vean las electronegatividades y ahí van a ver hacia dónde se van a mover los electrones. Acá aparecen los hidróxidos. Aquí tienen dos opciones para los hidróxidos. ¿Cuáles son las dos opciones? La primera opción es considerar a los OH, que es el nombre que recibe el OH, hidróxido, lo consideren como -1, o la otra es que lo hagan por separado, porque aquí ustedes saben que el hidrógeno va a ser +1, el oxígeno va a ser -2. Entonces, si usted individualiza los átomos, ahí le va a quedar el -1, pues. Le va a quedar el -2 más 1, -1. Por eso el estado de oxidación del -1 del grupo OH. Entonces, con esto puedo hacer lo siguiente. Puedo individualizar, y decir, la carga total acá es 0, hidrógeno está al lado de un oxígeno, por tanto, se comporta con un estado de oxidación positivo del +1. El oxígeno, siempre -2, y el litio, +1. Pertenece al grupo 1A. Entonces, +1 más 1 más 2, -2, 0. O la otra forma que podrían haberlo hecho es individualizar, pero al individualizar los átomos, considerar al OH como un todo. Entonces, ustedes aquí dicen igual a 0. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del OH? -1. Entonces, -1 por 1OH, eso es -1. ¿Y qué número debería colocar yo aquí? Para que al sumarlo con ese me dé 0, 1. Mismo cuento acá. Puedo individualizarlos todos, y decir esto es igual a 0, hidrógeno más 1 porque está al lado de un no metal, oxígeno es -2, ¿y qué número coloco acá? +1, para que al sumar todo me dé 0. O la otra es que no hubiese individualizado al hidrógeno del oxígeno y a este lo hubiera considerado como una sola cosa. Entonces, el OH sabemos que tiene estado de oxidación -1, entonces ahí igual le va a llegar, cae -1 más 1 es 0. Lo mismo aquí. Ustedes podrían individualizar cada uno de los átomos. 0. Ese 2 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí me va a quedar +1 por 2, más 2, -2 por 2, -4. ¿Y qué número debería colocar acá para que al sumarlo con el +2 y el -4 me dé 0? Es un +2. Entonces ahí estoy sacando el estado de oxidación de los dos oxígenos, el estado de oxidación de los dos hidrógenos, el estado de oxidación del calcio. Y la otra posibilidad es que ustedes hayan considerado nuevamente al OH como un todo, y ustedes saben que el estado de oxidación de todo esto es -1, por 2 es -2, y les da igual. Entonces, aquí de nuevo lo mismo. Individualizo todos los átomos, solo al OH y al aluminio, 0. Esto sería -1 por 3, -3.
Este más 3. Entonces ahí sacó el estado de oxidación del aluminio y del OH. Ahora, si quieres sacar el estado de oxidación por separado, lo puede hacer también. Menos 2 del oxígeno por 3, esto es menos 6. Y más 1 por ese 3 es más 3. Entonces, menos 6 más 3 es menos 3, que al sumarlo con el más 3 es 0. Entonces tienen las dos opciones, ¿sí? Con el OH, la que más les acomode. Vamos a ejercitar todo esto y vamos a ver unos ejercicios re fáciles y vamos a ver ejercicios bastante complejos. Antonio. Profe, me confundí un poco con el peróxido de calcio. En el hidróxido. Ahí. Ahí sí, en el dihidróxido de calcio. ¿Ya? ¿Algo en particular que haya...? Sí, porque el subíndice multiplica el oxígeno y quedan menos 4, ¿cierto? Pero aquí tienes solo un... Ah, sí, pues si tienes solo un oxígeno, ¿Ya? te va a quedar como menos 4 multiplicarlo por este. Sí, pues. Pero este también multiplica al hidrógeno. Entonces por eso queda menos 2. Exacto, porque te queda menos 4 por el oxígeno, más los 2 del hidrógeno, menos 4 más 2, menos 2. Ya. Vale, gracias, profe. No hay por qué. ¿Alguna otra duda con esto, por favor, chiquillos? Los escucho. Peróxido. Esta es una excepción. Es una excepción del estado de oxidación del oxígeno. Fíjense que aquí el estado de oxidación del oxígeno, del O2, es menos 1. Porque, ya, sí. Fíjense por favor las moléculas. Este es el peróxido de litio, el peróxido de sodio, el peróxido de calcio y el peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Mira, litio, sodio, calcio, hidrógeno. Oxígeno mezclado con litio, sodio, calcio e hidrógeno. Miren el óxido no metálico. Oxígeno mezclado con litio, con sodio, con calcio y aluminio. Miren la proporción. Un oxígeno, 2 litios. Un oxígeno, 2 sodios. Un oxígeno, 1 calcio. 3 oxígenos, 2 aluminios. 2 y 2. ¿Se fijan? Aquí es 2 y 2. Aquí es 2 y 1. Bueno, aquí estaba el óxido de aluminio, lo cambiaron por el peróxido de hidrógeno. La proporción es 2 y 2. Entonces, claro, si yo voy y digo, ok, hay un oxígeno mezclado con un metal, el oxígeno siempre es menos 2, entonces digo, ya, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, repitiendo, como lorito, para no caer en el error, por supuesto, menos 2 por 2, esto me daría menos 4. Y aquí yo debería decir qué número coloco para que al sumarlo con ese menos 4 en vez de 0, yo coloco un más 4. Perfecto, pues el litio son 2, y como 4 representa el estado de oxidación de los 2 litios, ese hay que fraccionarlo en 2, y aquí le va a quedar más 2 y más 2. El problema es que el litio pertenece al grupo 1A, y eso significa que tiene una configuración electrónica terminal del S1. O sea, por cada litio solo puedo soltar un electrón. Entonces, como máximo, ahí tengo 2 litios, puedo soltar 2 electrones. Por tanto, como sabemos que el 1A, el 2A y el 3A siempre tienen estados de oxidación fijos que no pueden ser más que más 1 para el 1A, más 2 para el 2A, más 3 para el 3A, no puedo considerar entonces al litio con un estado de oxidación del más 2. Entonces digo, esta es la excepción. Y las excepciones vienen cuando hay una proporción de oxígenos mayores en comparación con la cantidad de electrones que puede aportar el litio. Estamos hablando de los peróxidos en este caso. Entonces, aquí, lo que yo debería considerar es que el oxígeno no va a tomar el típico estado de oxidación del menos 2. Aquí el oxígeno, o solito atómico, va a tomar el estado de oxidación del menos 1.
Entonces, menos 1 por 2, esto sería menos 2. Y aquí sería más 2. Ahí sí me calza, porque aquí el litio, como pertenece al grupo 1A, me va a quedar en más 1 y me va a quedar aquí en más 1, y no hay problema. Lo mismo que acá. Si me voy al peróxido de calcio, yo digo esto igual a 0. Nuevamente, voy, no me acordé, dije menos 2 por 2, esto es menos 4, asumiendo que no supe reconocer que era un peróxido. Entonces después cuando acá yo coloco el estado de oxidación del más 4 para el calcio, para que al sumarlo con ese menos 4 me dé 0, queda la escoba. Porque ahí yo me debería dar cuenta y debería ser capaz de poder percatarme que el calcio, como pertenece al grupo 2A, puede tener un estado de oxidación solo del más 2. Puede ser menos que eso o más que eso, no, más 2. Entonces yo digo, ya, entonces esto debe ser algún tipo de excepción del estado de oxidación del oxígeno. Y en este caso es un peróxido, en donde el oxígeno toma un estado de oxidación del menos 1 por 2 es menos 2, coloco acá el más 2, y al sumarlo con el menos 2 me da 0. Entonces digo, ahí sí me calzó. Ahí me calzó. Lo mismo que acá, po. Yo podría decir, esto es 0, este va a ser menos 2, induciendo el error, menos 2 por 2 sería menos 4. Entonces ya, pues aquí coloco más 4. Pero nuevamente, el hidrógeno pertenece al grupo 1A, tiene una configuración electrónica terminal del S1. ¿De dónde voy a sacar con esos dos hidrógenos los 4 electrones que se están moviendo hacia estos dos oxígenos? Entonces, ahí hay que decir nuevamente, acá hay una excepción, y esta excepción es la del peróxido, en donde este sería más 2, este sería menos 2, porque el estado de oxidación del oxígeno aquí sería menos 1. Entonces, más 2, menos 2 igual 0. Entonces, tengan precaución. Miranda, por favor, te escuchamos. Profe, ¿y cómo se ve representado como en configuración de Lewis o representación de Lewis que estas moléculas? Me cuesta como entenderlo un poquito que el O2 tome configuración menos 1, ¿me entiendes? Claro, lo que pasa es que aquí tú tienes oxígeno, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá tienes 1, aquí tienes un hidrógeno, cada hidrógeno 1, 1. Entonces yo podría decir perfectamente que acá pongo un doble enlace. Entonces se supone que aquí estos electrones que están acá solitos, voy a colocar uno de ellos aquí, enlazándose. El otro lo voy a colocar acá y voy a borrar este. Entonces, me quedaría aquí también un guachito. Entonces, lo que está ocurriendo acá, que son especies altamente reactivas, porque tienen ese electrón que va a quedar dando vuelta por ahí y va a tratar de reaccionar con cualquier otra cosa para poder estabilizarse. Entonces aquí tiene solo un electrón que está recibiendo ese oxígeno, y aquí tiene solo un electrón que recibe ese oxígeno. Pero aunque no se complete como para que quede estable, igual son posibles estas moléculas. Es que eso es lo que yo supongo que no he visto, ¿me entiendes? Claro, porque tú te apuntas a la regla del octeto. Sí, sí. Sí, claro, hay excepciones a la regla del octeto. Está el octeto expandido, está el octeto incompleto. Pero eso se da con la mayoría de los peróxidos, entonces, que Sí, por quede supuesto. bastante radioactivo. Igual que los del 5A. Todos los elementos del grupo 5A también quedan súper radioactivos porque como tienen un número de electrones impar, también te va a quedar probablemente un electrón libre. Si piensas, por ejemplo, unirlo con un oxígeno y te tienes el óxido de nitrógeno, ahí te va a quedar un triple más aquí, te va a quedar 1, 2, 3, ahí tiene 3, 4, 5, y te va a quedar ahí otro también.
¿Te fijas? Entonces son súper reactivos. Los del 5A forman generalmente eso. Y los peróxidos, Ah, súper ya, ya, reactivos. Y además, y si te fijas, Miranda, desde el punto de vista biológico, el agua oxigenada es súper tóxica para la célula. ¿Y por qué es tóxica para la célula? Porque empieza a claro. desestabilizar a un montón de sustancias. De hecho, el peroxisoma tiene como producto el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, e inmediatamente se transforma por una enzima, que es la catalasa, a agua más oxígeno molecular. Entonces son sustancias bastante dañinas para los organismos vivos, porque son súper... Ya, ya. Ya, claro, es que ahí lo entiendo, porque siempre creía que tenía que sí o sí cumplir con la regla del octeto. No, no Ya, siempre, no siempre. Ahora, para nosotros, para lo que vamos a rendir a finalizar el periodo, cuando la prueba de enero, van claro, a sí. octeto todo el rato. Ya, ya. Gracias, profe. De nada, Miranda. De todas formas, los que no entienden lo que es el octeto, la estructura de Lewis o cómo se va desarrollando, no se preocupen, porque la clase que viene después de esto es de estructura de Lewis. Y ahí está el superóxido. El superóxido es cuando el oxígeno toma un estado de oxidación de menos 1,5. Ahora, acá coloco 0. Si yo colocase un menos 2 por 2, esto sería un menos 4. Esto lo veo súper rápido porque en el módulo común no entra superóxido, por si acaso. Este es un PPT del electivo. Es menos 4. Esto sería más 4. Pero de nuevo, porque el potasio está tomando un estado de oxidación del más 4 si el potasio pertenece al grupo 1A y el grupo 1A debe tener un estado de oxidación fijo del más 1. Entonces digo, es la excepción. Entonces, la excepción. Me acuerdo que la excepción era menos 1, entonces menos 1 por 2, esto es menos 2. Entonces aquí debería colocar un más 2. Pero tampoco calza con el estado de oxidación fijo del potasio. Y todos los que están en el 1A, pues sodio, por ejemplo, también. Entonces digo, es la otra excepción. ¿Y cuál es la otra excepción? Es cuando el oxígeno toma un valor de menos 1,5. Entonces, claro, cuando tengo menos 1,5 por el 2, se simplifica en eso y ahí le va a quedar un menos 1, y al sumarlo con el más 1, que es el estado de oxidación fijo del potasio, le va a dar 0. Y lo mismo va a ocurrir aquí, como superóxido. Lo mismo aquí, en el superóxido de magnesio. Y lo mismo va a ocurrir aquí en el superóxido de calcio. Aaron. Profe, ¿esto tiene importancia en biología o no? Son súper reactivos también. Son súper reactivos también. Tanto superóxidos como peróxidos son sustancias bastante dañinas para la célula, sobre todo para lo que es el material genético, porque el material genético se va a oxidar en presencia de estos compuestos. Ahora, no es común que la célula esté sintetizando ella misma un superóxido de calcio, un superóxido de sodio, un superóxido de magnesio. Generalmente son soluciones que uno podría beber como soluciones venenosas, veneno. Voy al laboratorio químico, veo que en una botellita dice KO2. La tomo. Pero no es que tú la sintetizas, a diferencia del peróxido de hidrógeno, que esa sí se puede sintetizar de manera natural, normal, por el peroxisoma. Pero insisto, no quiero andar más por lo menos en lo que es superóxido porque esto no entra. ¿Sí? Esto a ustedes no les va a entrar. Pero por lo menos ahí lo apuntaron cuando ya estén en el química general en el próximo año. Profe, Sí, Francisco. para la prueba, todo esto lo que estamos viendo ahora y la clase pasada, hay que aprendérselo de memoria completo. En la prueba no les van a evaluar no mezclatura inorgánica, pero sí les van a evaluar cálculo de estados de oxidación. Y los estados de oxidación se ven dentro de la materia de no mezclatura inorgánica. Por eso la portada de la clase, la primera lámina de la clase, dice no mezclatura inorgánica. No se pregunta esa materia. Lo que sí se pregunta son los estados de oxidación y estructura de Lewis. Si no sé estado de oxidación, estructura de Lewis me complica. Voy a mostrar ahora, me quedan 2, 3 láminas más, y después de eso voy a ir a unos ejercicios en donde hay preguntas más o menos de cómo podrían salir en la prueba que ustedes van a rendir al finalizar el periodo. Ahí vamos a aterrizar esto.
¿Sí, Francisco? ¿O aún te quedó alguna duda? Por favor, súper sincero. No, súper bien. De hecho, creo que ya lo había dicho antes de que Sí, claro. teníamos que ver esto como por encima, pero se me había olvidado y me lo pregunté ahora porque como que igual estamos como, o sea, creo yo que estamos como tardando mucho en esto, como que llevamos mucho en esto. No, o sea, sí, hemos tardado mucho y nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para que se entienda bien, porque a pesar de que esto no se pregunta, es la base para poder entender lo que sí se pregunta. Entonces, si lo veo muy a la rápida, después cuando lleguemos a estequiometría, nos vamos a complicar un poco más, porque fíjense que nosotros aquí no estamos mezclando las moléculas, no estamos mezclando los átomos para formar moléculas con cualquier número. O sea, un litio no se va a mezclar con 30 oxígenos. Entonces, después cuando veamos la estequiometría, si entendemos esto, vamos a entender lo que estamos haciendo. Entonces, por eso, Francisco, me demoro un poquito y me tomo el tiempo. Me tomo el tiempo porque es necesario, es necesario. Además, vamos con el tiempo a favor, si la prueba es en enero. ¿Sí? Entonces, que tenemos todo diciembre, se suponía que nosotros terminábamos en noviembre. Tenemos todo diciembre, 4 clases más. Bueno, pero Está bacán, bien. Francisco, tu comentario. Sales binarias, halogenuros, halógenos. 7. Configuración electrónica terminal del S2P5. Entonces, a los halógenos les falta solo uno para poder quedar bacán desde el punto de vista de la configuración electrónica. Entonces, miren el estado de oxidación que toman los halógenos. -1. Claro, si lo quieren calcular, litio, grupo 1A, +1, flúor, -1, sodio, grupo 1A, +1, cloro, -1. Dibromuro de magnesio, ¿qué es lo que ocurre acá? 0, magnesio, +2, porque es del grupo 2. Entonces, bromo es -1 por 2, -2. Entonces, de nuevo, bromo, -1. El yoduro de galio, 0. Entonces, aquí vamos a colocar un +3, 3A, -1 por 3, -3. Y lo otro son esto de las sales binarias con sulfuros, pero los sulfuros, al igual que el oxígeno, toma estado de oxidación del -2. Están en el mismo grupo. ¿Sí? Está el oxígeno y el azufre bajito, justo bajito. Se va a tomar el mismo estado de oxidación. El azufre es otro de los grandes que tienen electronegatividades muy fuertes. Y por último, esto de los aniones poliatómicos se hace igual como lo hemos venido haciendo, chiquillos, porque aquí yo coloco, miren, individualizo, coloco igual, -3. Entonces queda -2 por 4, -8. ¿Qué número debería colocar acá para que al sumarlo con ese -8 me dé el -3 más 5? Y misteriosamente, el fósforo pertenece al grupo 5A, siendo el oxígeno más electronegativo que él, le va a robar todos sus electrones. ¿Cuántos tiene? Tiene 5, le robó los 5. En el caso de acá del carbonato, tienes igual -2. Entonces digo, -2 por 3, esto es -6, y aquí debería colocar un +4. Y misteriosamente, el carbono pertenece al grupo 4A, C2P2, le está robando 4 electrones, por eso está quedando como +4. Y lo mismo lo pueden hacer con el carbonato, lo mismo lo pueden hacer con el nitrato, y lo mismo lo pueden hacer con el sulfato. Esto quiero mostrarles, para después que nos vamos a lo que sigue. Déjenme ir acá. Profe, una pregunta. ¿Por qué partimos desde tabla periódica en vez de modelos atómicos, números cuánticos? Modelo atómico no se evalúa porque configuración electrónica no se evalúa, y como el curso empezó en julio, abril, mayo, junio, empezamos con 3 meses de desfaso, entonces metodológicamente se trata de enfocar en la materia que se va a evaluar de manera directa. Eso, mira, Ya. pero de verdad que nosotros deberíamos haber comenzado con modelos atómicos. A pesar de que modelo atómico no se evalúe, porque igual es importante para poder entender. Pero aquí siempre yo he tratado de ir haciendo como pequeños resúmenes de la materia que no se vio, pero que sí es importante, ¿sí? Y las cosas puntuales.
Por eso, Miranda, empezamos desfasados. No obstante, creo que ustedes tienen igual habilitada la plataforma para que puedan echarle un vistazo a la primera parte. Ya, gracias, profe. No hay por qué, Miranda, si está súper claro y es súper lógica tu duda. Yo creo que muchos también la tienen. Sí. Hay que justificarla, pero hay que decirles el por qué. Acá. ¿Tarea? Tarea, pero vamos a hacer un par. No, ese no. ¿Qué guía es esa, profe? Esta es una guía de un química mención. Que la utilizo también para complementar lo que tenemos nosotros como curso. Ya esos tres. Son los más difíciles de todo esto, porque claro, si nosotros nos ponemos a sacar los estados de oxidación de la 5, por ejemplo, yo hago lo mismo de siempre, digo, esto igual a 0, menos 2 por 2, eso es menos 4, este es más 1, hidrógeno es más 1, está al lado de un no metal, entonces aquí el nitrógeno tendría que ser más 3, y listo. En el caso de acá lo mismo, si quiero sacar los estados de oxidación, debo decir esto es igual a 0, entonces acá yo voy a decir el hidrógeno es más 1, el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, por lo tanto esto va a quedar con un estado de oxidación del menos 3, porque va a estabilizarse quedando como ese 2p6, está en ese 2p3, y acá el carbono va a soltar 2. Y con el fosfato, con el otro lo pueden hacer, pero el 8, el 11 y el 12 son para pensarla. Entonces quiero que le pensemos entre todos, porque para poder resolver el 8, el 11 y el 12, ustedes necesitan más que hacer la tabla, entender el concepto de esta oxidación y tratar de dibujar un poquito la molécula. El O3 está raro. ¿Por qué? ¿Qué encuentra raro? Y qué bueno El que lo ozono es discutamos. como... Está estable, ¿no? Sí, Adquiere carga, creo. Lo habíamos hecho. La estructura del O3 la habíamos hecho y adquiría carga en una molécula. es un dativo. Pero, ¿cuál podrá ser el estado de oxidación del oxígeno? Menos 6. Menos 6. Entonces, se supone que yo tengo que individualizar los átomos. No hay ningún otro átomo más que el oxígeno. Entonces, aquí digo, esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué tendría que colocar aquí para que sea igual a 0? 0, y además está estable. Y esto, chiquillos, es súper importante, porque si a ustedes les colocan el Cl2, les colocan el O2, les colocan el F2, les colocan cualquier molécula que tenga su constitución en base a átomos iguales, inmediatamente uno tiene que decir que el estado de oxidación es 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que el estado de oxidación se define como la carga que toma un determinado átomo en la molécula. Entonces ustedes van a tener aquí un electrón, acá otro electrón, y ustedes lo van a compartir ese electrón. Entonces, si yo digo, el cloro de la derecha es más fuerte que el cloro de la izquierda, o el cloro de la izquierda es más fuerte que el cloro de la derecha, cuando digo más fuerte estoy pensando en la electronegatividad. Tienen la misma electronegatividad. Si tienen la misma electronegatividad, yo voy a tratar de atraer los electrones hacia mí y el otro cloro trata de atraer los electrones hacia él, pero como tenemos la misma electronegatividad, los electrones quedan posicionados tal cual. No hay un desplazamiento hacia ninguno de los dos lados. Eso significa que los cloros no se cargan ni positiva ni negativamente. Lo mismo que ¿Era los oxígenos. dativo? En el caso del ozono acá, sería dativo. Sería un Los dativo. otros son covalentes Apolares, apolares, porque son la misma molécula, o sea, el mismo átomo. que conforman una molécula. Entonces, insisto, estado de oxidación 0. Existe, chiquillos. El estado de oxidación 0 significa que no se carga ni positivo ni negativo. Ahora, ¿cuál es el estado de oxidación de los carbonos, del nitrógeno, del oxígeno, de los hidrógenos aquí en la molécula 12?
Un minuto para que la piensen, un minuto para que la traten de hacer, recomendación, pista tal vez si lo quieren ver así, traten de ver la molécula más desarrollada. Profe, no sé si esto es otro contenido, pero hay algo que nunca he entendido. Por ejemplo, la 12, ¿por qué se escribe como los carbonos por separado y no C2 o H5, por ejemplo? ¿Me entiendes? Y lo podrías hacer. Lo que pasa es que esta es una molécula orgánica. Y al ser una molécula orgánica hay que identificar que ese carbono no tiene Ah, grupos funcionales adheridos. En cambio, este carbono tiene un grupo funcional adherido a él. ya. Que eso es Es una cuando amida, haces como la estructura y te claro. quedan. Ah, ya, Claro. gracias. Sí, porque en el caso, por ejemplo, que te colocaran C4, AT8, entonces ahí no colocas C, sino que colocas la fórmula resumida. Esta es la fórmula resumida, pero no coloco C2 porque este carbono está unido a un grupo funcional que ya lo vamos a ver en química orgánica. Ya, gracias. Buena la inquietud, Miranda. ¿Alguien propone cómo hacerlo? ¿Alguien sacó los estados de oxidación? Que me los diga, lo anoto aquí, después lo revisamos entre todos. Debe estar malo el mío, pero se lo doy. ¿Pero por qué dice eso, Aaron? Vamos, jueguesela. Ya. El carbono, 3, positivo. ¿Ah? Deme un segundo. Más 3. El hidrógeno, menos 3. ¿Ya? El carbono, más 2. Bueno, El oxígeno, menos 2. ¿no? El nitrógeno, 3. Positivo. Sí. Y ¿El el hidrógeno, menos 3. de acá? Sí, menos 3. Entonces, esta molécula que aquí está, es una molécula que es así. Un carbono unido a esos 3 hidrógenos. 1, 2, 3. Además, ese carbono se está uniendo a otro carbono. Ese carbono está unido a un oxígeno. Cuando los carbonos se unen a oxígenos en la química orgánica siempre se conoce como el grupo carbonilo, que va con doble enlace. Y a su vez, ese carbono se une a un nitrógeno, el cual a su vez se une a 2 hidrógenos. Esa es la molécula. Entonces, supongan que la prueba, perfectamente puede salir esto, en la prueba de transición les dice, la siguiente es una molécula, les dan el nombre de la molécula si quieren, y la representación de Lewis es esta, pum, y les dan la representación de Lewis. A partir de ella, ¿cuáles son los estados de oxidación de los carbonos? Entonces, acá, ¿cómo lo hacemos? Analizo. Este carbono es más o menos electronegativo que el hidrógeno. ¿Más? Más. Entonces, ese hidrógeno que tiene un electrón ahí, ese electrón se va a empezar a desplazar hacia el carbono y el carbono va a quedar cargado -1 por el lado del hidrógeno. Y por supuesto este hidrógeno, como perdió, va a quedar como +1. Y aquí estamos entendiendo el concepto de estado de oxidación. Lo mismo acá. Ese carbono es más electronegativo que ese hidrógeno, entonces va a tender a cargarse también con -1 por el lado del hidrógeno de la izquierda. Y este hidrógeno va a tender a cargarse como +1. El hidrógeno de abajo va a ocurrir exactamente lo mismo. Este carbono va a quedar como -1 aquí. Y este hidrógeno va a quedar como +1. Entonces, sumando todo eso -1, al final digo que este carbono tiene un estado de oxidación del -3. Ahora, obviamente que hay que mirar el enlace carbono-carbono. Yo digo, ese carbono con ese carbono tienen la misma electronegatividad. Por tanto, este electrón que está aquí y este electrón que está aquí no se va a ninguno de los territorios de los carbonos. Por tanto, quedó 0. No ganó ni perdió. Por el lado del carbono quedó 0. Lo mismo que el carbono que está aquí al costado derecho. Ese carbono que está aquí, por el lado del carbono,
pierden y ganan, por lo tanto quedó 0. Estos dos electrones que están formando el enlace doble van a tender a ser desplazados en dirección al oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno aquí se va más 2 por el lado del oxígeno. En el nitrógeno, yo digo que es más electronegativo que el carbono. El nitrógeno pertenece al grupo 5, el carbono pertenece al grupo 4, están en el mismo periodo, entonces significa que mientras más alejado, o sea, mientras más cercano al flúor estoy, más electronegativo soy. Entonces el nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Por tanto, ese electroncito que está ahí del carbono tiende a desplazarse hacia el hidrógeno, cargándolo negativamente. Y ese carbono quedó positivizado como +1 por el nitrógeno. Ese nitrógeno le va a arrebatar, comillas, arrebatar el electrón al hidrógeno de arriba, le va a arrebatar, comillas, el electrón del hidrógeno de abajo, y se va a cargar netamente con -3. El hidrógeno de acá arriba quedó como +1, el hidrógeno de acá abajo también quedó como +1. Entonces al final, este carbono quedó como -3. Este hidrógeno, que son los 3 que están ahí, es +1, +1, +1, es +3. Este carbono que está aquí, que es este, quedó como +3. Ese oxígeno quedó como -2. Este nitrógeno quedó como -3. Y estos quedaron como +2. Y ahí están los estados de oxidación de cada uno de los átomos de esta molécula. Comentario, duda, inquietudes. Profe, ¿cómo sabe por dónde empezar? ¿Desde qué perspectiva, por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a ver los estados de oxidación? O sea, ¿para dónde se mueven cada electrón? Yo empecé por los hidrógenos, que siempre son los que toman, en la mayoría de los casos, a menos que esté con un metal, un estado de oxidación +1. Entonces yo digo, el hidrógeno, cuando está con no metales, siempre pierde. Entonces por eso empecé con este. Pero si hubiera querido empezar con el carbono de acá, o hubiera empezado con el oxígeno, con los hidrógenos, la verdad es que hubiese dado exactamente lo mismo. Deberíamos haber llegado al mismo resultado. Ya, gracias. Si quiere empezar por el nitrógeno, por el hidrógeno, es decisión de usted. Ahora, Profe, el 11, perdón, Miranda. después vamos a profundizar como en cómo sacar los estados de oxidación a partir de la molécula, como ahora, Cuando a veamos partir de la Lewis, estructura. cuando veamos Lewis tenemos que ver momento dipolar. Ya, gracias. Y ahí se complementa lo que estamos viendo ahora. Bueno, la 11, dejémosla de tarea para la casa, ¿sí? Para que nos metamos ahora con lo que es estructura de Lewis. Entonces, la 11 ahí, sáquenle una fotito. Consejo para hacer la 11, también tienen que tratar de más o menos hacer Lewis, y por favor traten de graficarlo como dos entes separados, como el ion amonio y el nitrato. ¿Sí? O sea, véanlo como el NH4+, y véanlo como el NO3-, para sacar los estados de oxidación. Por supuesto que aquí es carga cero porque ese más se está anulando con ese menos. Y otro consejo, otra pista, el ion amonio tiene un enlace dativo. Es re entretenido el 11. Un poquito más difícil que el 12. Pero con las pistas que le di lo deberían tener. Por supuesto que lo discutimos si tienen alguna duda en la próxima clase. Entonces, déjenme ir acá. Borro esto. Escucho comentarios, chiquillos, mientras tanto, si tienen alguna inquietud, algún inconveniente con lo que hemos estado hablando, que a modo de resumen y rellenando, mientras trata de responder el computador, oxígeno,
siempre menos 2. Siempre menos 2, porque las otras son excepciones y las excepciones no creo que vayan, por lo menos en esta oportunidad para la PTU. Oxígeno siempre menos 2. Obvio, miren, siempre atento a quién se une el oxígeno. Si va con un metal, cuidado. Otra cosa, hidrógeno siempre con más 1, a menos que nosotros tengamos al hidrógeno con un metal, que ahí sería menos 1. Y con eso lo tienen. Y lo otro, los elementos del grupo 7A, los halógenos, el cloro, el flúor, el yodo, el bromo, menos 1 siempre. Si hablan del azufre, el azufre podría en su mayoría tomar un estado de oxidación del menos 2, a menos que esté con el oxígeno, porque ahí el oxígeno es más electronegativo que él. Y con eso lo tienen, de verdad que lo tienen. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer en este minuto es la estructura de Lewis. ¿Sí? La estructura de Lewis viene a ser complementada con lo que es la valencia y nuevamente lo que es el estado de oxidación. Así que me voy aquí a la lámina número 4. Profe, ¿Sí? ¿cuándo haremos el primer control? El primer control se los voy a activar. Se los voy a activar ahora para que lo empiecen a hacer. ¿Sí? La idea es que lo hagan de aquí para la próxima semana. O sea que... ¿Perdón? hasta... O sea, ¿esto, lo que vamos a ver ahora, también entra en el control o no? Debería entrar en el control hasta lo que es estado de oxidación. El estado de oxidación debería entrar en el control. Por eso usted me recordó ahora, dije ya, sí, lo puedo activar. Así que debería estar más o menos hasta por ahí. Insisto, tienen toda la semana para poder rendir. Ahora, Cristóbal, creo que tú me dijiste algo que no alcancé a escucharte. ¿No? Bueno, la estructura de notación de Lewis es más o menos tratar de poder representar a las moléculas y a los distintos átomos con un esqueletito. Ahora, ese esqueletito corresponde a más o menos cómo tendría que ser desde el punto de vista tridimensional. Ahora, claro, cuando nosotros estuvimos hablando de la tabla periódica, estuvimos hablando un poquito acerca de lo que son los electrones de valencia, que son los electrones de la última capa. Ahí se me cerró el PPT, pero aparecía que el carbono tiene un número atómico igual a 6. ¿Qué significa que tenga un número atómico igual a 6? Significa que nosotros vamos a tener 6 protones y por tanto también 6 electrones. Estamos hablando de la tabla periódica de los elementos. Y los elementos son neutros. Entonces, como tiene 6 electrones y 6 protones, la configuración electrónica de ese carbono sería un S2. En el primer nivel llevaría 2 electrones, en el segundo nivel llevaría también 2 electrones yendo hacia el orbital S del segundo, y en el caso de los que están faltando, que son 2, deberíamos estarlo considerando, y ahí está, en el segundo nivel, en el orbital P. Ahora, cuando nosotros hablamos de los electrones que van a participar en la conformación del enlace, yo tengo que apuntar a los electrones siempre del último nivel. Nuevamente, dentro de los modelos atómicos que no vimos, pero que hemos tocado en algunas otras oportunidades, dijimos, hay un núcleo central, alrededor de ese núcleo central está el primer nivel, y después viene el segundo nivel energético. Entonces, en el primer nivel energético tengo esos 2 electrones, 1, 2. Listo. En el siguiente nivel tengo esos 2 del S más esos 2 del P. O sea, tengo 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, si por aquí viene otro carbono que tiene exactamente la misma estructura aquí esquemática del de arriba, ¿cuáles van a ser los electrones que básicamente van a participar en tratar de conformar los enlaces? Los electrones no van a ser los que están en el primer nivel, porque estos están ocultos, están apantallados por los que están en el segundo nivel. Entonces, los electrones que yo voy a poder enlazar
van a ser los electrones siempre el último nivel. Por eso nosotros no consideramos a estos electrones y sí consideramos a estos. Y estos electrones son los que me van a dar la posibilidad de decir que tengo 4 electrones de valencia. Esos 4 electrones de valencia les da, por supuesto, el lugar en la tabla periódica 4A, y esos 4 electrones de valencia se van a representar con 4 puntitos alrededor del símbolo del átomo. Antonio, por favor, escuchamos. Profe, ¿y en P no se toman en cuenta o...? ¿Perdón? ¿Qué cosa es el P? Por ejemplo, 2P no se toma en cuenta, ¿o cómo? No, Sí. lo que está apuntando el número 2 es que los electrones que están en el P están ¿Sí? en el segundo nivel. Ah, Los ya, electrones que vale, están en vale. el S están en el segundo nivel. Ya, Entonces, ok. estos dos están en el segundo nivel, lo mismo que esto. Ah, ya. Bueno, Indica, gracias, profe. indica el número cuántico principal, es el nivel energético en donde están esos. Por Vale. eso no es que no se tomen en cuenta, se toman en cuenta, pero no para poder hacer la notación de Lewis, solamente contabilizo los electrones que están en los orbitales. Vale, profe, gracias. ¿No es por qué? Y es así como llegamos a esta tabla periódica con la estructura de Lewis. 1A, un electrón de valencia. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, todos tienen un electrón de valencia. La diferencia, claramente, ahí tomo un poco lo que me comentaba usted, yo voy a decir que ese electrón de valencia está en el primer nivel. El electrón de valencia del litio va a estar en el segundo nivel. El del sodio va a estar en el tercer nivel. El del potasio en el cuarto, en el rubidio en el quinto, el del cesio en el sexto y el del francio en el séptimo. Entonces este va a terminar como S1, pero me da lo mismo. Todos los otros electrones que están en el sexto, quinto, cuarto, el tercero, segundo y primer nivel, porque este es el más externo y con este yo formo enlace. En el caso del grupo 2A, tiene 2 electrones, que son los que Profe, realmente van a perder cuando se forman o se juntan con elementos más electronegativos que él. Perdón, interrumpí a alguien. tengo una pregunta. Dale. El potasio tiene todos los... tiene hasta el... voy a dibujar como... Mira, acá está el Por potasio, favor. el núcleo del potasio. Ujú. Primer nivel lleno, segundo nivel lleno, ahí está. Y el tercer nivel no está lleno, pero en el cuarto nivel que está acá, se dibujó, ahí está, ya. Acá hay 8 electrones. Y acá solo hay uno. Pero acá en este caben, si no me equivoco, 10. O que caben más. Sí, Entonces, la valencia sería solo este o tendría que ser también esta capa? del último nivel. Siempre el último nivel. ¿Y quién es el último nivel? El que está acá, Ya. el 4. Entonces, Ok. el de valencia es ese. Ahora, si usted recordará la configuración electrónica, cuando nosotros hacíamos el diagrama de Moller, voy a llegar solo hasta el cuarto, bien rapidito, 3S, 3P, 3D, después viene el 4S. Entonces, fíjate que tú, antes de completar los electrones del 3D, vas a pasar al 4S, que energéticamente es menor. Entonces, lo mismo pasa con el calcio. Entonces, el calcio va a terminar como 4S2, pero sin haber completado los D del tercer nivel. Entonces, ¿cuáles son sus electrones de valencia? Son los del último nivel y son, por supuesto, los del 4. ¿Sí? A pesar Aaron, de que todavía le quepa electrones al a tercer pesar, nivel. a pesar de que todavía le caben electrones al tercer nivel y es por los principios de mínima energía. Ah, Energéticamente, un orbital 4S tiene menos energía que el orbital 3D. Entonces, primero lleno el 4S, después el 3D. Ahora, claro, si entré con 2 electrones aquí, el que sigue ya se mete al D, y ahí lleno el D. Y después pasa al 4P. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una configuración así, mire, 4S2,
3 de 10, 4p3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene esto? Tendría 5 y no... Ah, ¿Y esto qué sería? ¿Un elemento de transición o un elemento representativo? transición, eso. Ah, no, Está terminando ¿cuál era el representativo? Nunca entendí eso. esto, lo que están a la izquierda y a la derecha, que básicamente son los que aquí aparecen con símbolos. Los Ah, A. los con A. Y los de transición son los B. Exacto. Ah, ya. Esto sería un elemento representativo, porque básicamente tiene una configuración electrónica terminal del S2P3. ¿A qué grupo pertenece? Pertenecería al grupo 5A, estaríamos metidos aquí, en un cuarto nivel. 1, 2, 3, 4. Ese sería. ¿Cómo es Pero, 2P3? claro, está terminando en S2, que es ese P3. Ah, Y como tú mismo hiciste el esquema, te quedó bueno, porque ahí te van a quedar en el cuarto nivel los del S, los del P, y ya completaste todos los del tercer nivel. Cosa que no había ocurrido con potasio ni con calcio. Entonces los electrones de valencia son los de la capa más externa. Los 3 de S más los 2 de S, que serían 5. Y eso lo hace acreedor de pertenecer al grupo 5A. Y como está en el cuarto periodo, estamos en el 5, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Ah, tendría que ser este. No este. El arsénico. Y qué bueno que haya salido esa pregunta, chiquillos, porque de verdad, de repente aparece esto. Les dan una configuración electrónica en donde tienen orbitales de llenos, tienen un nivel 4 acá, tienen un nivel 4 acá, entonces dice, ¿cuáles son los electrones de valencia? ¿Son todos? ¿Los dos del S, los 10 del P, más los 3 del P? No, los de la última capa, los del último nivel, los del nivel 4 en este caso. Entonces, retomando acá, fíjense que los del 3A tienen 3, los del 4, 4, los del 5, 5, los del 6, 6, los del 7, 7. Y los del 8, a excepción del helio, están todos completitos con 8. ¿Sí? El helio tiene un solo nivel energético, por tanto máximo puede aceptar dos electroncillos. Ahora, conceptos importantes. Electrones de valencia. Los electrones de valencia, y lo vamos a anotar, los electrones de valencia son todos los electrones del último nivel y que, por tanto, pueden participar en la formación del enlace. Esos son los electrones de valencia. Miren aquí, oxígeno, grupo 6A, 2, 4, 5, 6, 6 electrones de valencia. Carbono, grupo 4A, 4 electrones de valencia, 2, 4. Oxígeno, grupo 6, 2, 4, 5, 6, 6 electrones de valencia, 4 electrones de valencia. Pero cuando yo voy a formar enlace, este carbono con este oxígeno y este carbono con el oxígeno de la derecha, yo digo, voy a enlazar ahí, voy a enlazar ahí, voy a enlazar ahí y voy a enlazar ahí. Entonces, cuando yo digo que de los 6 totales que tiene el oxígeno, solo 2 participan en la conformación del enlace real, y por tanto, los electrones de valencia son 6, pero él tiene valencia 2. Acá hay algo en el chat. CO2, sí, Aaron, CO2. Entonces, claro, electrones de valencia, 2, 4, 5, 6. Pero de los 6, solo 2 están participando en la conformación del enlace, por eso valencia 2. En el carbono, tengo 4 electrones de valencia, y de los 4, los 4 participan, por eso valencia 4. Del oxígeno de la derecha, tengo 2, 4, 5, 6, pero de los 6, solo 2 forman enlaces o participan en la formación del enlace verdadero, por eso valencia 2. Ahora, carga formal.
Cuando hablamos de la carga formal, que es lo que debería, eso de la ruptura, ahí se ve. No pescan todavía lo de la ruptura heterolítica y homolítica. Cuando hablo de la carga formal, estoy hablando solito con el oxígeno. Yo miro solito al oxígeno, solo el oxígeno. 6 protones, o en realidad va a tener más protones, pero va a tener la misma cantidad de protones que electrones, por eso la carga formal es 0. El carbono, solito el carbono, solo el carbono tiene carga formal 0. Y solito el oxígeno tiene carga formal 0. Pero cuando los interacciono, aparece lo que es el concepto de oxidación nuevamente. Porque cuando ¿Carga formal? Carga formal es cuando está solito. Si yo miro acá el oxígeno solito, no tiene carga, no tiene un -2, no tiene un +1, no tiene un +3, un -4, porque la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, por eso carga formal 0. Carbono lo mismo, solito. Oxígeno, solito, 0, 0, 0. Eso es carga formal. La Ahora, carga cuando- formal, disculpe, profe. no, La carga formal nos las indica la tabla periódica, ¿cierto? tú lo has dicho. La tabla periódica de los elementos te va a decir que la carga formal para todos es 0. Porque si yo como átomo tengo 6 protones en mi núcleo y tengo 6 electrones, 0. Si yo como átomo tengo 10 electrones y 10 protones, 0. ¿Fija? En el caso del carbono, el carbono se supone que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Protones son 6, electrones son 6, pero de esos electrones son 4 los de valencia, que son los de la última capa. Lo revisamos recién. Termina en S2P2 y todo el primer nivel ya está lleno. Pero eso apunta con carga formal, que cada uno de los átomos solitos tiene la misma cantidad de protones y electrones. Y el estado de oxidación es cuando ya formo los enlaces. Entonces aquí formo enlace, y yo digo que este oxígeno es más electronegativo que este carbono. Por lo tanto, si yo aquí centro, este electrón se va a desplazar y va a quedar para el lado del oxígeno. Este electrón se va a desplazar y va a quedar para el lado del oxígeno. Entonces ahí el oxígeno va a quedar con sus 6 más esos 2. Entonces va a quedar con 2 extras, por eso me queda como -2. Lo mismo que acá, si yo genero aquí una mitad, yo digo, este electrón lo voy a desplazar y lo voy a dejar acá, para el lado del oxígeno. Ese electrón lo voy a mover y lo voy a desplazar y dejándolo al lado del oxígeno. Entonces aquí el oxígeno va a quedar con 2 más, porque es más electronegativo que el carbono. Por eso aquí también esta oxidación del -2. Y como el carbono perdió 2 por la izquierda y 2 por la derecha, perdió 4. Carga o estado de oxidación del +4. Entonces, cuando están individualizados, sus cargas formales son 0. Pero cuando están formando enlaces, esas cargas formales varían y ya no son 0. Y ahí hablamos ya del estado de oxidación. Ahora, esto es lo que apunta a la ruptura heterolítica. Acá, cuando generó la ruptura, estos 2 electrones quedaron para el territorio del oxígeno, estos 2 electrones quedaron para el territorio del oxígeno. Por eso quedó -2 y +4. Ahora, distinto hubiese sido si yo hubiese tenido acá, miren, esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque yo le digo, el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono. O dicho de otra manera, el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Y entre carbonos es la misma electronegatividad. Por tanto, no hay un desplazamiento a ni uno de los dos lados. Entonces yo digo, claro, ruptura, ruptura, ruptura. En el caso de acá, cuando rompo, el electrón del hidrógeno queda desplazado al carbono, el electrón del hidrógeno queda desplazado al lado del carbono, el electrón del hidrógeno quedó pasado al lado del carbono. Miren aquí, al medio, cuando rompo, cuando hago esta división, los electrones de ambos carbonos quedan en la misma posición. Cuando miro al lado derecho, el electrón del hidrógeno quedó desplazado hacia el carbono, el del hidrógeno al carbono, el del hidrógeno al carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es más electronegativo. Es así como vamos a decir que este carbono ha tomado un estado de oxidación del -3 porque quedó con +3 electrones, y cada uno de los hidrógenos quedó con +1. Ahora, esto que está aquí en medio, se conoce como la ruptura homolítica.
Y las rupturas que están aquí, los hidrógenos, son heterolíticas. Hetero, distribuciones desiguales. Homo, distribuciones iguales. ¿Iguales a quién? Iguales a electrones. Heterolíticas, distinto qué? Distinto electrones. Quedó más desplazado hacia uno o hacia el otro lado. Si hubiera puesto, no sé, pues en vez de ese nitrógeno, hubiera puesto un nitrógeno. Entonces el nitrógeno es más electronegativo. Entonces cuando hago el corte, esta pelota que es celeste debería haber quedado desplazada para el lado del nitrógeno. Y ahí hubiese también sido una ruptura heterolítica que hubiese cargado por este lado el carbono como +1, el nitrógeno como -1. ¿Dudas, por favor? Escucho. Es que Dale. ¿cuál era la política? ¿La HOMO? Sí. HOMO es igual. Entonces cuando tú generas la ruptura, Ya. te quedó 1 y Sí. 1. En cambio acá, cuando genera la ruptura, no quedó nada y quedó 1, 2. Hetero, desigual. En torno a los electrones, claro. ¿Sí, Trini? Sí, gracias. Bacán. ¿Alguien Profe, tiene entonces alguna...? en cada lado tiene que haber igual cantidad de electrones. O No es necesario que cada lado tenga que necesariamente quedar la misma cantidad de electrones. Solamente estamos mostrando acá lo que habíamos hablado hace un par de minutos atrás con respecto hacia dónde se mueve el electrón. Yo coloco un átomo aquí, coloco otro átomo acá. ¿Quién es más electronegativo? ¿Quién es más fuerte? Este es más fuerte, el de la derecha. Entonces el electrón se va a empezar a desplazar hacia la derecha. Entonces cuando yo hago un corte, el electrón no quedó para un electrón para un lado, el otro electrón para el otro lado, sino que quedaron los dos hacia un lado. ¿Qué es lo que se ve aquí? Aquí. Entonces, cuando tú tienes una distribución desigual, porque el delta de electronegatividad es distinto a 0, te va a quedar heterolítica. Pero cuando, en el caso de aquí en medio, el delta de electronegatividad es igual a 0. Entonces, es como hacer un gallito, ahí están los dos carbonos siendo gallitos. Entonces, yo podría hacer el carbono haciendo la máxima de mi fuerza y por otro lado podría estar un yo mismo haciendo la máxima de su fuerza pero en sentido contrario, pero para la foto es como que no estamos haciendo nada, como que nos estamos dando solo la mano. ¿Te fijas? En el caso del carbono e hidrógeno también están haciendo un gallito. La gracia es que el carbono tiene más fuerza y por tanto al hacer el gallito el electrón queda más hacia su lado, o sea, el carbono va a quedar con más electrones. Por favor, díganme ustedes si se está entendiendo esto o hay dudas aún. Profe, Entonces, vamos a ver. Perdón, dale tú, que es ya, solo una ya. pregunta de si vamos a ver o no. El carbono y carbono estarían haciendo un enlace apolar. Usted lo ha dicho. Y Y carbono el y otro, hidrógeno polar. ya, ¿Eso, Aaron? eso es. Y el otro apolar, polar. Polar. Así es. ¿Y cómo se identificaba la electronegatividad del polar? La electronegatividad de un enlace covalente polar es cualquier electronegatividad que va el delta entre 0 y 1.7, porque sobre 1.7 es iónico y igual a 0 es apolar. Básicamente, si tienes dos no metales, porque usted no se tiene que saber la electronegatividad, si usted tiene dos no metales unidos entre sí, si esos dos no metales son distintos, es polar. Si esos dos no metales son iguales, carbono-carbono, es apolar. Entonces, coloque un nitrógeno, coloque un oxígeno, coloque un azufre, coloque cualquier otro no metal unido a otro no metal distinto, eso es un enlace covalente polar. Pero cuando acá veo que dos no metales que son los mismos se unen, es un enlace covalente polar. Apolar. ¿Y el dativo qué era? El dativo es un enlace covalente polar. Cuando un átomo presta electrones a otro átomo que tiene orbitales disponibles. Vamos a hacer otro ejercicio de dativo en todo caso la próxima semana. ¿Alguien más me había dicho algo? Por favor, les cuento. Profe, que si podemos ver ya la otra semana un ejemplo de ya una molécula con carga, ¿qué pasa en sus enlaces?
con nomenclatura. Por supuesto. Estructura Lewis, perdón. Claro que sí, no hay ningún Eso problema. De hecho, lo vamos a hacer. Gracias. No hay por qué. Gracias a ti, Miranda, por tus comentarios.